Hola, buenas tardes. Quería daros la bienvenida y agradeceros sinceramente vuestra presencia en esta jornada de solidaridad que hemos organizado desde el Partido Comunista de España, de Segovia, de solidaridad con el pueblo cubano. Os hemos convocado hoy con un objetivo súper concreto y profundamente humano: recoger medicamentos y materiales sanitarios para poderlos hacer llegar a Cuba en estos momentos que está sufriendo un asedio bastante importante, intentando contribuir así a paliar todas las necesidades reales que afectan directamente a la salud y el bienestar del pueblo cubano. Desde el Partido Comunista de España en Segovia estamos haciendo un llamamiento a la población para tener la oportunidad de demostrar su solidaridad con el pueblo cubano, un pueblo que lleva escrito la palabra solidaridad ahí en su propio ADN. Hoy estamos recogiendo medicamentos y material sanitario para hacérselo llegar. También estamos recogiendo donativos, que os pasaremos un número de cuenta, lo pondremos en las redes sociales, porque tenemos como objetivo también ayudarles a poder poner unas placas solares, porque como sabéis, la última tropelía del gobierno de Trump les ha hecho un bloqueo de todo el petróleo y entonces nos está costando bastante sobrevivir energéticamente. Para comprender un poquito la iniciativa, la importancia de esta iniciativa, os voy a dar unas pequeñas pinceladas, pero para eso tenemos a los ponentes, a mis compañeros, sobre la situación actual que sufre Cuba como consecuencia de este injusto bloqueo imperialista estadounidense y sobre todo de estos que se ha visto agravado sobre todo estos últimos años con el primer gobierno de Trump, luego después Biden, que tampoco no levantó prácticamente nada del bloqueo, y con la segunda desgobierno que está teniendo este señor, un poco degenerado. Un reciente informe del Center for Economic and Policy Research concluye que este endurecimiento de las sanciones estadounidenses desde 2017 hasta la actualidad es el responsable del 148% de la mortalidad infantil en Cuba. Este informe señala textualmente que durante este periodo, o sea, desde el 2017 hasta el 2025, porque no incluye el último año, las medidas coercitivas económicas y unilaterales de los Estados Unidos contra Cuba han sido endurecidas de manera sustancial por el presidente Trump, luego han permanecido vigentes, como os he contado, por el presidente Biden, y antes de que se fueran, han vuelto a ser reforzadas nuevamente durante el segundo gobierno de Trump. Si la tasa de mortalidad infantil en Cuba hubiera permanecido estable durante los últimos 8 años, no se habría producido la muerte de aproximadamente 1.800 bebés. O sea, un 148%, casi 2.000 bebés. Una cifra que por sí sola creo que nos interpela a todos los que estamos aquí presentes. Y todo esto, como os he dicho, sin contar lo que ha pasado en el último año, en el 2026, que no está incluido en este informe, donde el enésimo giro de Trump se ha traducido en un bloqueo energético que mantiene a la isla prácticamente sin suministro de petróleo. ¿Y qué es lo que pasa con Cuba? Que más del 90% de la electricidad del país depende de combustibles derivados del petróleo. Por tanto, los hospitales, por ejemplo, se han visto especialmente agravados por este golpe y se están sucediendo numerosos apagones que están afectando al bienestar y a la sanidad de la población cubana. El gobierno de Estados Unidos está directamente involucrado en un castigo colectivo contra la población cubana y está ampliamente documentado, como todos sabéis. Un castigo colectivo de civiles, cuando ocurre un conflicto armado, constituye una violación de la Cuarta Convención de Ginebra y puede ser sancionado como crimen de guerra. Aunque, bueno, todos conocemos la situación ahora mismo del pueblo palestino, que sí que es un conflicto armado y todavía no se están condenando como crímenes de guerra. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Pues que estos crímenes de guerra, según la Convención de Ginebra, solo cobran vigencia cuando existe un conflicto armado. Entonces, como no es un conflicto armado, supuestamente lo que está sucediendo en Cuba, o sea, que es un conflicto, no se puede declarar como crímenes de guerra. Pero ¿acaso esto no es un crimen igual? O sea, un crimen prolongado durante más de 60 años, agravado en la última década por los desgobiernos de estos políticos que han tenido, presidentes que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos. El corte de cargamentos del petróleo dirigidos a Cuba tiene consecuencias mortales. Como os he dicho, más del 90% de la electricidad del país depende de derivados del petróleo. O sea, están en una situación bastante precaria.
De ahí que también los donativos que recojamos sean para intentar conseguir placas solares y paliar toda esta que no llega en la gasolina, ¿vale? Entonces, un castigo colectivo es un crimen de guerra solo con el conflicto armado. Yo creo que debería de esto considerarse crimen de guerra. 60 años, 6 décadas. Se dice súper pronto, ¿no? 6 décadas. Rápido, pero es bastante grave. Y además que está afectando a la población y de manera deliberadamente contra la población civil. No tiene mucho sentido para nosotros, ¿no? Entonces, además, ¿qué es lo que pasa con el pueblo cubano? Que frente a este contexto, ellos, como os decía, la solidaridad está inscrita en su ADN. No solo es un país bloqueado que además, a pesar de toda esta situación a la que le abocan, es profundamente solidario. Durante décadas, La Habana ha enviado médicos y otros profesionales de la salud a numerosos países a ofrecer atención sanitaria y formación, las Brigadas Médicas Internacionales Cubanas. En 2016 había unos 50.000 profesionales cubanos de la salud trabajando en 67 países. Hay un montón de publicaciones académicas y médicas que han elogiado este programa por llevar la atención médica a comunidades vulnerables y desatendidas, así como a zonas rurales remotas donde el personal sanitario local no está llegando. ¿Qué es lo que está pasando? Que en los últimos años, además, Estados Unidos está presionando y amenazando a estos países que reciben las ayudas para que abandonen estos programas, dejando a un montón de personas civiles y que no tienen nada que ver con el pueblo cubano, en principio, sin atención médica, con un único objetivo de castigar a Cuba, un país que no representa ninguna amenaza para la seguridad estadounidense ni para ningún otro país. Entonces, además, esta ofensiva se suma a una campaña mediática. Si vosotros buscáis ahora mismo en Google Brigadas Médicas Cubanas, la primera página que se ve en Google, o sea, de toda la lista de artículos que salen, hay un montón de artículos periodísticos que las desprestigian y que las llaman explotación, esclavitud o fraude, y que no son lo que supuestamente son. Entonces, a todas estas sanciones económicas amplias, o sea, ya son los asedios modernos, ya no atacamos países con SIPSES, sigan atacando países con acero y fuego, pero el control del sistema financiero internacional lo tiene Estados Unidos. Entonces, y su moneda, si ellos lo controlan, ellos pueden controlar un país también. Entre las medidas más dañinas que han impuesto en los 3 últimos años encuentran una lista de entidades cubanas restringidas, no les permiten tener transacciones con empresas que están controladas por el gobierno cubano. Hay un endurecimiento del umbral de componentes estadounidenses y productos exportables, es decir, si un producto que se va a exportar hacia allá tiene un 10% de producto que se ha originado en Cuba, no se permite su exportación. A mí me parece alucinante. Hay restricciones de viajes al turismo, esto ya todos lo conocéis. Se les ha reincluido a Cuba como el Estado patrocinador del terrorismo. Además, tienen limitaciones en el envío de remesas, como controlan el sistema financiero internacional, pues hacen un poco lo que quieren. Y luego están estas cosas últimas que ya os he comentado, las sanciones que les meten a los países que sí que mantienen las emisiones médicas cubanas y el bloqueo de los combustibles. Todo esto tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la población y estamos hablando además de muertes, ¿vale? O sea, además de precariedad en su vida. Y esto encarece, retrasa o directamente impide el acceso a los recursos esenciales para la atención médica. Entonces, por eso la jornada de hoy cobra todo su sentido. No se trata solo de enviar material médico que sobre todo es imprescindible, sino que es un gesto recíproco que queremos dar al pueblo cubano y devolverles la solidaridad que están teniendo o que han tenido durante décadas con otros pueblos. Durante la crisis del COVID-19 todos sabéis que Cuba volvió a demostrar toda su solidaridad desarrollando sus propias vacunas y compartiéndolas con otros países. Además también enviaba personal sanitario a todos estos países que tenían sistemas de salud que estaban colapsados. Entonces, desde esta lógica, nosotros, el Partido Comunista de España, y la lógica de la solidaridad entre pueblos, es desde la que entendemos esta iniciativa. Entonces, para ello hemos traído, para profundizar en este contexto, con José Sarrión, el profesor de la Universidad de Salamanca, ex procurador por Izquierda Unida a las Cortes de Castilla y León, militante del PCE y de Izquierda Unida,
Y si no me equivoco, hace un año estuviste por ahí, pudiste vivir en tus carnes el bloqueo institucional que sufre el país. Y nos acompaña también, por supuesto, Alejandro Pino, el agregado académico de la Embajada de Cuba, a quien agradecemos mucho que nos acerque una visión directa sobre la realidad cubana actual. Os agradecemos muchísimo, sinceramente, vuestro tiempo y vuestra disposición para venir aquí a Segovia a esta jornada. Y bueno, un poco para finalizar así mi intervención, quiero recordar una frase de Fidel Castro, que me parece súper importante, que porque Cuba envía médicos y no envía bombas. ¿Vale? Contamos entonces con esto, la recogida de material sanitario, lo estamos dejando ahí, pero vamos a recogerlo durante 15 días. Próximamente en las redes pondremos un número de cuenta para posibles donativos, ¿vale? Y podéis poneros en contacto con Carlos Serrano, ¿vale? En principio haremos recogidas en la sede que está ahí en Santa Eulalia, pero podéis llamarle a él o buscarnos por las redes y enseguida nos pondremos en contacto con vosotros. Así que nada, sin más, doy por inaugurada la jornada. Solidaria. Y le doy la palabra a José para que... Sí, dale. Muy bien. Fenomenal, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes, camaradas, compañeros, compañeras del Partido de Izquierda Unida, de los movimientos sociales, a los amigos del pueblo cubano y de la solidaridad. Ya sabéis, para mí siempre es un placer venir por Segovia, volver por Segovia, ¿no? Tenemos además muchos amigos desde hace muchos años, ¿no? que nos encontramos cada cierto tiempo cuando volvemos por aquí. Y la ocasión que nos trae hoy es una ocasión importante. Es una ocasión importante, porque el Partido Comunista es un hijo del internacionalismo. Todo partido comunista nace en los debates que nacen de la Primera Guerra Mundial, donde el movimiento obrero básicamente tuvo que hacer un debate acerca de si había que priorizar en la política los intereses nacionales o si lo más importante eran los intereses de la clase trabajadora internacional. Eso es lo que hizo que los partidos comunistas nacieron, primero en la conferencia de Zimmermann y luego sobre todo a través del proceso de 1920-21 en el que nace también el Partido Comunista de España. Y por eso el internacionalismo no es una casualidad, ni es una cosa decorativa, ni es un elemento secundario para nosotros, ¿no? Pero además hay algo más, ¿no? Y hay algo más importante en esto. Yo quiero agradecer de verdad al Partido Comunista de Segovia que haya organizado esta actividad y sobre todo especialmente a la Embajada de Cuba que hayáis venido personas a estar con nosotros esta tarde, que es mucho más importante además lo que podéis contar vosotros, ¿no? que lo que pueda contar yo. Porque en este momento, y es lo que quiero plantear en mi intervención, la defensa de Cuba contra el imperialismo es la tarea más urgente y es la tarea central que los antiimperialistas de todo el mundo tenemos que asumir en la fase en la que nos encontramos. Esta es una situación central. Esta es una de las situaciones principales en las que nos encontramos. Porque estamos en una situación cuando empezó el ataque de Israel contra la Franja de Gaza, que nos ha tenido durante 2 años peleando, y veo por aquí que hay muchos camaradas, como no puede ser de otra manera, que estáis con el logotipo de apoyo a Palestina, de apoyo a Gaza, como es lógico y como tiene que ser. Recordemos, por cierto, la última vez que estuve en Cuba, estuve con estudiantes de medicina de Gaza, gazatíes que estaban estudiando medicina para poder volver a ejercer la medicina, a salvar vidas en Gaza, y no podían precisamente porque estaban en pleno genocidio, en pleno ataque brutal, ¿no? Por todos lados. Y nosotros, cuando empezó el ataque de Israel contra Gaza, ¿qué decíamos? Decíamos que esto era un genocidio. Y era un genocidio anunciado en televisión. Pues bien, lo que nosotros vemos que quiere hacer Estados Unidos contra Cuba, el deseo de Estados Unidos contra Cuba, es hacer un genocidio diferido. Es decir, Estados Unidos está aplicando una política, hay un filósofo africano, se llama Aquiles Mbembe, que habla de la necropolítica. Es decir, la política consiste, en último término, en que el que manda decide quién vive y quién muere. Cuando Trump afirma en el mes de enero que hay que eliminar que ninguna gota de petróleo entre en Cuba, lo que está diciendo es que Estados Unidos va a decidir quién vive y quién muere en Cuba. ¿Y por qué razón? Bueno, yo creo que hay que echar un ojo a la historia y hay que tener en cuenta algunas variables que son importantísimas. La primera es, ¿qué supone la Revolución Cubana desde su nacimiento en 1959 hasta la actualidad? Y la segunda es, ¿qué tipo de ataques hace Estados Unidos para ver cómo podemos nosotros confrontar o cómo podemos
apoyar, ¿no?, frente a esta presión de carácter imperialista gigantesca. Lo primero que hay que decir es que la revolución cubana no es una revolución cualquiera, no es una cosa menor. La revolución cubana, para empezar, empieza en un momento del siglo XX en el que nadie esperaba una revolución. Es decir, en el año 59, la revolución rusa llevaba ya 42 años hecha. Y la Guerra Fría nos había dejado un mundo en el que había dos grandes bloques, un mundo occidental contra un mundo oriental, en el cual parecía que las cosas ya no se movían. Si uno echa un vistazo a la realidad de la época, encontramos el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, con un intento de reforma social que es frenado por un golpe de Estado patrocinado por la CIA, los frenos a los procesos de movimiento obrero que se producen en Indonesia, en Grecia, con enormes caracteres represivos, elementos represivos gigantescos contra el movimiento comunista, o golpes de Estado en Bolivia o en Argentina contra Perú, ¿no?, que estaban suponiendo pequeños procesos de reforma, de transformación social, de transformación política, que son abortados por la CIA, en un momento en el que no parecía que hubiera condiciones para una revolución. De hecho, en Europa occidental estaba cada vez más del bando estadounidense. Si nos fijamos, aparecen jefes de Estado que operaban antes de la Segunda Guerra Mundial, que ya eran políticos antes de la Segunda Guerra Mundial. Es el caso de Gaulle en Francia, pero es el caso de Macmillan en Reino Unido, el caso de Adenauer en Alemania, etc. Y lo que nos encontramos es que en un momento en el que Estados Unidos está en una fase expansiva, en un momento en el que la doctrina Monroe, que considera América Latina su patio trasero, está en un momento que parece que no se puede cuestionar, encontramos que hay un país que inicia una revolución propia, en el que un conjunto de guerrilleros, perdonad la expresión, un conjunto de barbudos, son capaces de tumbar a un ejército financiado y entrenado por Washington. Y esto es algo que Estados Unidos, primero, no se lo espera, y que además no solamente no lo espera, sino que inicia una segunda ola revolucionaria que parecía que no iba a llegar y que inicia un proceso guerrillero por toda América Latina, por África y por parte de Asia. Y esta es la razón por la cual desde el año 1960 Estados Unidos marca como una de sus prioridades acabar con la revolución cubana. Hay un memorándum interno que ya en el año 60 en Washington plantea que hay que hacer una guerra económica para provocar una crisis en Cuba desde el primer día de la revolución, para hacer que esta revolución fracase, porque Estados Unidos podemos resumir en 4 palabras todas las políticas derivadas hacia Cuba desde el año 60 hasta el año 2026. Eso no se hace. Estados Unidos, desde el momento en el que un grupo guerrillero consigue el apoyo de la población y expulsa a las oligarquías locales, desarrolla toda su política para evitar que nadie tome el ejemplo cubano, porque eso podría suponer el fin de la hegemonía imperialista estadounidense en el mundo. Y esa es la situación en la que seguimos estando en el año 2026. Pero claro, Cuba supone la primera revolución victoriosa desde 1917, en el cual un pequeño grupo guerrillero es capaz de derrotar a un ejército regular armado por la principal potencia imperialista del mundo, que es capaz, en primer lugar, de derrotar intereses estadounidenses muy poderosos. Y hay que recordar que el 40% de las tierras azucareras de Cuba estaban en manos de oligarquía estadounidense. Hay que recordar que el 80% de los servicios públicos lo estaban, el 90% de las minas y de las ganaderías, todas las empresas de petróleo, como la Shell, que por cierto, el primer bloqueo energético que se hace contra Cuba no es este. Ya en el año 60, las petroleras estadounidenses se niegan a refinar petróleo de origen soviético, que es la primera razón con la cual se decreta un bloqueo energético total contra Cuba. Es decir, el bloqueo energético empieza, en realidad, en el año 60. Lo que pasa es que se ha ido agudizando y Trump en esta última fase lo ha llevado a su máximo paroxismo, al extremo de no permitir ni una sola gota que entre. Estamos hablando, por tanto, en primer lugar, de una serie de intereses estadounidenses directos en la isla que desaparece. Todos sabemos que Las Vegas nace porque son expulsados de Cuba. Es decir, el plan era hacer de Cuba el casino. Como son expulsados de Cuba, crean Las Vegas en el desierto. Es decir, se transforma incluso la orografía, ¿no?, de América en función de esto. Pero hay un segundo elemento muy importante, y es el ejemplo que Cuba puede dar al mundo. Un país que, para empezar, prohíbe los latifundios.
Y esto son cosas muy interesantes. Hay algunas anécdotas, yo intercalo un poco la parte teórica con anécdotas personales porque creo que lo hace un poco más interesante, ¿no? Cerca de Perico, donde estuve en mi último viaje, uno de los viajes que hice, es una antigua central azucarera que se llamaba España. Y la revolución, una de las cosas que hizo fue que todas las centrales azucareras que tenían nombres derivados de la colonia, pues los cambiaron. Entonces, pues los que se llamaban con nombres del Imperio Español y tal, que se habían ido heredando, les iban cambiando el nombre, pero esta me hizo mucha gracia porque era la central azucarera de España, que lo que hicieron fue llamarla España Republicana. Donde estaba, que fue un homenaje a los revolucionarios cubanos a la España republicana. Hay que recordar que hubo además centenares de cubanos que vinieron en las brigadas internacionales a combatir el fascismo a territorio español, ¿no? Bueno, pues esos latifundios fueron prohibidos. Yo recuerdo en Playa Larga el testimonio de un señor mayor, un guajiro, un campesino semi-analfabeto antes de la revolución, que la revolución le había alfabetizado, y él nos explicaba cómo ellos eran jornaleros itinerantes que iban trabajando en distintos ingenios, y cuando tenían peleas, disputas, o cuando sencillamente el jefe les quería echar, los echaban a la calle, que diríamos en España, él decía al callejón, ¿no? Que era la expresión, ¿no? de allá. Bueno, eso se prohíbe. Entonces hay más de 100.000 pequeños campesinos que reciben por primera vez títulos de tierra para poder vivir de su trabajo y poder vivir de su tierra con títulos de propiedad, ¿no? Esto era una cosa muy común cuando vas por el campo, hay mucha gente mayor que lo recuerda, ¿no? Que es una expresión a veces que dice, esta tierra me la dio Fidel, que a veces era literal, porque a veces participaba en los repartos, etc. Entonces, una revolución primero que transforma un sistema de clases, ¿no? Que elimina los desahucios. Yo recuerdo estar en 2017, que además fue un periodo especialmente positivo a nivel económico en Cuba, porque Obama no levantó en ningún momento el bloqueo. El bloqueo cubano nunca se ha levantado. Pero es verdad que durante la administración Obama hubo una cierta relajación de algunas de las condiciones que permitían el turismo. Entonces hubo unos años, ¿verdad?, donde hubo un cierto, porque además Cuba en cuanto le levantan lo más mínimo, enseguida se nota muchísimo, porque tienen una enorme capacidad de inventar, ¿no?, de reconstruir y de hacer con un poco una enorme cantidad de cosas. Entonces yo recuerdo estar con un joven de 15 años que estaba celebrando su quinceañera precisamente y explicarle lo que era un desahucio, porque no concebía el término. O sea, no comprendía el concepto de que un banco te pueda quitar una casa. Porque ese chico era ya la cuarta generación de gente que había habitado en un país donde el desahucio no existía. O sea, ni siquiera conceptualmente, ¿no? Que te echen de tu casa por un impago era algo impensable, ¿no? Un país que crea un polo científico, una industria farmacéutica, que hay que recordar que hace la primera vacuna para el meningococo B, por ejemplo, o que hace 5 vacunas del COVID. Porque cuando aquí estábamos dependiendo de las vacunas de la Pfizer, de las grandes empresas farmacéuticas que se hicieron millonarias, hay que recordar que Cuba hace no una sino 5 vacunas, entre ellas una pensando en mujeres, otra pensando en embarazadas, otra pensando en personas con enfermedades de diverso tipo, es decir, una vacuna muy humana, que por cierto, debido a las medidas de bloqueo, no pueden vender. Porque vacuna le vende 300.000 vacunas del COVID a Pakistán, que debido a las medidas de control financiero y de bloqueo, Pakistán no puede pagar nada. Lo cual nos explica muchas cosas. Pero además, para que tengáis otro dato, una enfermedad que en Europa conocemos muy bien y en Cuba también es el Alzheimer. Por desgracia, yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí hemos tenido o tenemos algún familiar con Alzheimer. Cuba ha desarrollado un medicamento contra el Alzheimer, hay un documental muy bonito, se titula El sueño de Teresita, que realizó un pequeño colectivo de cineastas cubanos que habla de estas cuestiones. Ya he desarrollado un medicamento que está demostrado que frena las consecuencias del Alzheimer de una manera bastante clara, está probado en un laboratorio, pero por culpa del bloqueo estadounidense no se puede producir. Porque un medicamento no se produce en un laboratorio sin más, necesita una inversión previa para poder producirse en masa, y como no se puede vender, no se puede producir. Con lo cual el bloqueo estadounidense está matando no solo al pueblo cubano, sino que también está matando a europeos. No se nos vaya a olvidar, ¿no? A ver si tocándonos un poco a nosotros también conseguimos que se despierte un poco de ciudad, porque esta es la realidad. Un país que consigue, por supuesto, erradicar
el analfabetismo. Hay que recordar que hay una escolarización infantil del 99%, lo cual en América Latina es prodigioso. Una erradicación del analfabetismo, 50% de jóvenes entre 18 y 25 años estudian en la universidad de manera totalmente gratuita. Cuando digo gratuita, quiero decir que las residencias también son gratuitas. Yo he estado en la Universidad Central Las Villas, donde la residencia, la cama, la etcétera, tampoco se cobra, junto a la matrícula, etcétera, es todo gratuito. Por cierto, es interesante que en España no tenemos datos de matrícula universitaria de 18 y 25 años, pero sí tenemos datos de titulados en educación superior entre 25 y 35. Incluida FP superior estamos en el 53%. Con lo cual no es descabellado pensar que en Cuba haya más niveles de matrícula universitaria comparativamente que en España. Seguramente no sea descabellado pensar. Hablamos de una sociedad, lo veníamos hablando Alejandro y yo hace un momento, donde antes del 59 había 6.000 médicos para todo el país. 6.000 médicos para todo el país. A día de hoy hay un médico por cada 155 habitantes. Es la mayor tasa de médicos por habitante del mundo. Ni siquiera en Europa existen estas tasas de medicalidad, ¿no? Unos niveles de igualdad francamente sorprendente. Aquí hay muchísimas historias muy bonitas, ¿no? Y tengo que autocontrolarme. He puesto un reloj, ¿vale? Para que no se me encargue. Porque hay que autocontrolarse por la cantidad de historias, ¿no? Pero veníamos hablando, yo en mi último viaje me llevaron a conocer la Universidad de las Artes, allí en La Habana. La Universidad de las Artes era un antiguo club de campo de la alta burguesía habanera, que era tan racista que Batista, el dictador anterior a la revolución, ¿no? el dictador financiado por Estados Unidos, Batista, que era un poco mulato, no le dejaron ser miembro porque era un club para blancos. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea del racismo que tenía ese club, que el propio dictador de la isla no podía ni ser socio, que votaron en contra de que formara parte del club, ¿no? Esta gente, por cierto, Fidel no la ha hecho porque no hizo falta. Cuando entraron los barbudos en La Habana, se fueron ellos solos, ¿no? Se dieron cuenta de que no iban a tener mucho que hacer. Y entonces, ¿qué hizo la revolución? Creó una universidad de las artes, no para Cuba, sino para todo el mundo. Y crearon una gran escuela artística, una gran escuela de música, de cine, de escultura, para todo el mundo, para todos los pueblos del tercer mundo, para toda Latinoamérica, África, Asia, etc. Claro, ¿esto qué significa? Que Cuba, y no me enrollo mucho más con este punto, podríamos seguir muchísimo tiempo con la solidaridad, con todo, que Cuba da un ejemplo muy peligroso. Y de hecho, al cabo un poco de la Revolución Cubana, lo que sucede es que empieza a haber guerrillas por toda América Latina y África. Hay guerrillas en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Guerrillas que luego llegan a Centroamérica, que luego llegan a El Salvador, a Nicaragua, donde además a la CIA le costó Dios y ayuda derrotar al movimiento sandinista y al movimiento Farabundo Martí, y movimientos populares que llegan a la Revolución Bolivariana hasta el día de hoy. Que no olvidamos que ha generado que Estados Unidos secuestre a un presidente mateando a 35 soldados cubanos de por medio para acabar con una revolución o para intentar debilitarla fuerte. 300.000 cubanos que van a luchar a Angola, derrocamiento de la dictadura de Namibia. Yo en Cuba he estado con estudiantes namibios que iban a estudiar medicina a Cuba, igual que sudafricanos. Todos recordamos que Nelson Mandela, la primera visita oficial que hace, cuando logra acabar con el apartheid, sale de la cárcel y se hace presidente de Sudáfrica, es a Cuba a visitar a Fidel en agradecimiento por las décadas de apoyo a la revolución sudafricana. 400.000 profesores que hacen trabajo a lo largo del mundo, profesionales sanitarios en 164 países, crisis desde el ébola, desde el cólera en Haití, el Katrina, la Operación Milagro, la Escuela Latinoamericana de Medicina o el proyecto de lucha contra el analfabetismo Yo Sí Puedo, que por cierto llegó incluso a España. Sabéis que en Sevilla, en el año 2005, todavía había 20.000 analfabetos funcionales y se hizo un programa con el Ayuntamiento de Sevilla en el que el método cubano Yo Sí Puedo estuvo alfabetizando familias. Un método que hasta que el Partido Popular acabó con él, alfabetizó a 500 personas. Es decir, estamos hablando de un modelo de solidaridad, de trabajo social realmente importante. ¿Y cómo reacciona entonces Estados Unidos? Estados Unidos, como decía, tiene un plan, y es evitar que esto crezca. Y para eso hay que hacer incomodidades y problemas que se convierten en auténticas catástrofes con el tiempo. Entonces empieza un proceso de bloqueo que empieza en el año 60.
Es decir, no es una cosa de ahora. Es decir, en el año 60 hasta el 62, Estados Unidos ya inicia, en la era Kennedy, ya empieza con la prohibición de exportaciones de todos los países hacia Cuba y con un embargo total, que se ha ido recrudeciendo con el tiempo. En el año 64, la OEA, la Organización de Estados Americanos, obliga a todos sus países miembros a romper relaciones con Cuba. Solamente México decide mantener relaciones con Cuba. Todo esto se mantiene durante muchísimo tiempo, pero claro, sucede, como todos recordáis y como todos sabéis, que en el año 91 Cuba se queda sola, porque todo su contexto de relaciones comerciales, políticas, culturales, etcétera, que eran los países del socialismo real, caen y desaparecen. ¿Y cómo reacciona Estados Unidos? Estados Unidos podría haber razonado diciendo, bueno, ahora que Cuba está en una situación más aislada, es el momento de hacer mano izquierda, de hacer una política de suavidad, de irnos ganando. No, así no es como razona el imperio. ¿Cómo razona Estados Unidos? Creando una nueva ley de embargo, primero la ley Torricelli y luego la ley Helms-Burton. Es decir, endurecer las medidas de bloqueo en el momento más difícil para la población cubana y para el proceso cubano. La ley Torricelli del 92, que lo que hace es evitar que cualquier país se salte el bloqueo. Para hacernos una idea, cualquier barco que pisara territorio cubano luego tenía que esperar 180 días para entrar en Estados Unidos. Con lo cual, ¿quién era el guapo que se iba a vender cosas a Cuba? Ahí me han explicado cubanos cómo a veces para dejar un barco lo dejaban en tierra de nadie e iba un carguero cubano a recogerlo, haciendo como que el barco se encontraba en una situación de emergencia para que no pudieran sancionarlo. Es decir, estamos hablando de situaciones enormemente graves. La ley Helms-Burton del 96, aún más grave, es decir, lo que se hace es permitir que se pueda demandar a cualquier empresa que haya hecho negocio con Cuba, especialmente con propiedades antes de la revolución. Hay un caso, por ejemplo, sabéis que a partir de la gran crisis del 91, uno de los instrumentos que hace Cuba para refinanciarse es el turismo, ¿no? Y entonces se hacen acuerdos, por ejemplo, con Meliá, que es una cadena española, todos la conocemos. Es esta época de los años 90 que todos recordaremos, que se publicitaba mucho, ¿no? Lo de Viaja a Varadero era muy típico esto, ¿no? 7 días en Varadero, tal. Es un instrumento para financiar al Estado cubano y sacarlo de la quiebra. Y es uno de los métodos, no es el único, pero es uno de los métodos para superar el periodo especial. Claro, ¿cuál es la reacción? Bueno, una de las familias latifundistas que salieron de Cuba en el año 59 denuncian a la cadena de hoteles Meliá en 2019 porque uno de los terrenos donde supuestamente Meliá había armado un hotel pertenecía a los terrenos que había nacionalizado la revolución a esta familia. Esto en el año 2019. ¿Por qué en el 2019? Porque este título de la ley Helms-Burton nunca se había activado. La ley Helms-Burton fue una ley muy grande que se pensó para ser una ley que se fuera activando con el tiempo. ¿Y cuándo se activa este título? Con la primera legislatura de Donald Trump. Es decir, Trump, que entra en una nueva fase de imperialismo estadounidense, decide que Cuba, desde el primer día, tiene que ser una de sus prioridades. Y entonces, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos ahora? Bueno, Trump ya en su primera legislatura, 2017-21, ya planteó 240 medidas dirigidas solamente a Cuba. Algunas la ha comentado ya la compañera, no es necesario que las comente, pero algunas muy graves son, por ejemplo, los golpes a las remesas. Está enormemente vigilado y está enormemente perseguido enviar remesas a Cuba. Esto en cualquier país latinoamericano es un hachazo gigantesco a la economía. Se ha prohibido entidades financieras como Fincimex u otras parecidas, o la filial de West Union, poder enviar dinero a Cuba. Yo quiero mandar dinero a Cuba ahora mismo, no tengo una forma de hacerlo a través de un envío bancario normal, no tengo la capacidad de hacerlo a través del sistema SWIFT, que sería el sistema lógico. La inclusión de Cuba en el país de patrocinadores del terrorismo, que es un concepto en sí mismo digno de análisis, ¿no? Tú se puede ser terrorista o no terrorista, pero patrocinador del terrorismo es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, pues nos encontramos en esta situación. O, por supuesto, el bloqueo energético. El bloqueo energético, claro, yo creo que es difícil de concebir, ¿no? Y difícil de entender para los que estamos en países que no estamos acostumbrados a estas cosas. Ayer se hizo un año del gran apagón, ¿recordáis? El gran apagón en España que pasamos un lunes después de Semana Santa cuando se fue la energía en todo el país. Pues todos recordáis lo que fue eso aquí. Es decir, quedarte sin luz era quedarte atrapado en ascensores, no poder cocinar, no poder ver, no poder leer, no poder hacer el metro en Madrid colapsa. Es decir, España entró en un colapso total, que nosotros estamos recordando todavía.
Bueno, la situación en Cuba es que Donald Trump decretó que no entrara ni una gota de petróleo y esto significa dejar sin materia prima a sus plantas termoeléctricas. Y esto lo que significa, efectivamente, es condenar a un país a no tener recepción de energía. Claro, imaginémonos si en España, que es un país sin castigos, sin situaciones de embargo, sin situaciones de bloqueo, la situación de bloqueo energético nos generó la situación que nos generó, imaginémonos un país que se encuentra en situación de bloqueos del año 60, en un país que está perseguido, que tiene, por cierto, a su peor enemigo no a 100 millas, como se dice a veces, sino dentro de la propia isla. Porque hay que recordar que Cuba tiene una base estadounidense desde hace más de 100 años en contra del gobierno y en contra del pueblo cubano, que además no tiene cláusula de rescisión. O sea, que Estados Unidos puede tener la base el tiempo que quiera sin que el gobierno tenga capacidad de reaccionar de ninguna de las maneras, ¿no? Y esta es la situación en la que nos encontramos. Claro, ¿qué es lo que desea Estados Unidos? ¿Qué es lo que está buscando? Estados Unidos sabe que no puede hacer una invasión por tierra a Cuba. Esto no es posible. No se puede hacer una operación porque Cuba, entre otras cosas, es un país movilizado. Y un intento de invasión a Cuba sería una respuesta que tendrían un segundo Vietnam. Estados Unidos es perfectamente consciente de que no puede hacer este tipo de acción. ¿Qué es lo que está buscando? Generar un enorme malestar. Lo que Estados Unidos está buscando, y perdonadme la brutalidad de lo que voy a decir, lo que Estados Unidos quiere es que haya niños que empiecen a morir en incubadores. Porque que te corten la electricidad es muy incómodo. Y yo estaba en casas donde la electricidad solo se podía poner 2 horas durante el día. Por cierto, una cosa importante. En España, cuando tenemos un déficit energético, o en un país capitalista, lo primero que pasa es que los precios se disparan. En Cuba no. En Cuba, un problema energético no supone un aumento de los precios. Lo que supone es que hay que repartirla. Entonces, lo que se hace es que solamente se puede poner unas horas al día. Y de hecho los cubanos tienen un sistema de información en el que se va informando, mire, va a haber unos cortes, va a haber unos problemas, porque lo que hace el Estado cubano es gestionar y organizar esto. Y gracias a un Estado socialista, una situación de crisis energética de un nivel terrible no está generando víctimas mortales. Gracias a esto, gracias a que hay una planificación y un aviso. Y que por lo tanto los ciudadanos de La Habana saben que el jueves van a tener un corte, los ciudadanos de tal pueblo saben que van a poder encender la nevera de 5 a 7, que van a poder hacer tal. Es decir, hay una planificación y una resistencia organizada a través de la revolución. Cosa que es importante porque Estados Unidos está empeñado en decir que Cuba es un estado fallido. Y esto es falso. Si Cuba fuera un estado fallido, el golpe energético habría sido muchísimo más duro. Precisamente la revolución y el estado el que está haciendo que se pueda resistir a una de las situaciones de agresión más graves que estamos viendo desde los años 60 en Cuba. Y en Cuba en este momento estamos en una situación muy difícil, una situación compleja, pero una situación de resistencia. Y aquí es donde entramos nosotros. Yo creo que esta es la clave para que la izquierda internacional, para que todos los movimientos políticos que estamos en la esfera antiimperialista, tengamos clara la prioridad. Y yo creo que hay 3 cuestiones y ya cierro con esto. ¿Qué hacer? Salir de aquí y ¿qué tenemos que hacer? De aquí tenemos que salir todos con una cosa muy clara. De este acto tenemos que ser emisarios de la causa antiimperialista y tenemos que salir de aquí con la idea de que si hoy somos 50 personas defendiendo a Cuba, mañana tenemos que ser 200. Y tenemos que trabajar en esta línea. Entonces yo creo que hay 3 elementos. Primero, activar la campaña comunicativa. El partido a todos los niveles, tenemos que usar las redes sociales, los comunicados, los elementos, los medios, las mociones institucionales, las PNL. Tenemos que activar todos los recursos a nuestro alcance, los boletines, para hacer campañas de solidaridad, de apoyo y de denuncia política de lo que está ocurriendo en el mundo. En segundo lugar, activar la denuncia institucional. Nuestros concejales, nuestros diputados provinciales, nuestros diputados autonómicos, el Congreso, el Senado, nuestras alcaldías tienen que colocar todos los mecanismos a su alcance. Allí donde tengamos un mecanismo de cooperación, donde haya una ONG, donde tengamos fondos en instituciones, en pueblos, en ayuntamientos, para cooperación, para solidaridad, hay que activarlos para campañas de solidaridad con Cuba. Porque hay que conseguir que todos los hospitales cubanos
tengan un motor eléctrico y una planta eléctrica para evitar que haya ningún tipo de problema y que en cualquier momento no haya ni una sola incubadora, ni un solo quirófano, ni una sola operación que se frene en un momento de debilidad debido a una crisis energética. Y por último y en tercer lugar, tenemos que lanzar campañas como esta. Esto es fundamental, hacer campañas de donación, campañas de solidaridad, devolver a Cuba lo que hizo por el mundo, pero de manera muy importante la denuncia política. Porque no olvidemos que Cuba no necesita solamente apoyo material, aunque hay que movilizar apoyo material, sino que sobre todo lo que necesita es que la dejen vivir. Si en Cuba se levanta el bloqueo durante un mes, todos los problemas de Cuba desaparecen. Porque además la capacidad de gestión, y esto lo vimos los que visitamos el país en la era Obama, donde no se quitó ni una medida de bloqueo. Pero es verdad que solo autorizando el turismo generó una cantidad de riqueza que enseguida la revolución supo distribuir, canalizar y construir un país que se encontraba hacia arriba. Por tanto, yo creo que esta es la batalla, esta es la situación en la que estamos. Yo creo que actos como este son fundamentales, que actos como este hay que mantenerlos, hay que hacerlos cada cierto tiempo. Y muy importante, pediros también que sigáis las acciones del MES, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que es el espacio dentro del Estado español que está generando y que está centralizando este tipo de acciones, y que estemos en la batalla. Y deciros que el Movimiento de Solidaridad con Cuba está creciendo en España. Dentro de esta agresión imperialista creo que ha habido una cosa positiva, y es que se ha activado buena parte de la solidaridad, y esto es lo que tenemos que continuar haciendo, y es lo que la batalla es la que tenemos que seguir. Con lo cual, nada, por mi parte nada más, cederé la palabra al compañero Alejandro, y muchísimas gracias, y recordar que mañana la batalla continúa. Muchísimas gracias. Bueno, realmente yo creo que ya no me queda nada que decir. Las dos intervenciones, tanto de Carrión como de la compañera, han sido muy abarcadoras, esclarecedoras y realmente contextualizan lo que está sucediendo con Cuba. Antes de decirle algo, quisiera agradecer el gesto por los donativos y el gesto hacia Cuba, porque estar aquí hoy reunido es un gesto hacia Cuba. Ese gesto que decía hacia Ron, ¿qué vamos a hacer por Cuba? Bueno, ¿qué vamos a hacer por Cuba? Esta es la manera que tenemos de demostrar que Cuba no está sola. Esta es la manera que tenemos de demostrar que Cuba cuenta con personas en el mundo que están dispuestas a ayudarla en una situación como la que está enfrentando ahora ante constantes amenazas, no solo de asfixia económica, sino también anuncios de presuntas pretensiones belicistas. Pero Cuba tiene gente en el mundo que la quiere, y ustedes son. Que tenemos que seguir buscando gente que la quieran y que se involucren con nosotros es real. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir logrando. Todos los días tenemos que hacer algo, no solo por Cuba, sino por los pueblos oprimidos del mundo, y era algo que quería decir, porque hubo algo que me recordó ahorita, ¿no? En un momento se habló de que hay personas acá con un sello alegórico a Palestina. Y es que me vino a la mente la imagen de Fidel en la ONU, que dijo que estábamos haciendo una revolución para los pueblos oprimidos del mundo. Y eso es Cuba. Es la imagen del internacionalismo por los pueblos oprimidos de Cuba. Entonces la causa de Cuba es la causa de todos los pueblos oprimidos del mundo. Palestina, Gaza, los pueblos de Latinoamérica, los pueblos del África. Esa es la causa de Cuba. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo, aún en las condiciones que tenemos hoy en día de amenaza, de asfixia. Sin petróleo, sin combustible, con necesidades, con una población que está sufriendo ese impacto directo de las amenazas recrudecidas de un bloqueo que ya existía. Un bloqueo que tiene 65 años y que en los últimos años se ha recrudecido 100 veces más. Porque las 232 sanciones, más de las 232 sanciones del primer mandato de Trump, Biden no las derogó. Biden la mantuvo. Biden quiso salir de su administración con una imagen limpia, separando a Cuba una semana antes de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Cuba es un país que ha sido víctima del terrorismo y que sigue siendo víctima del terrorismo. Más de 3.000 personas muertos, afectados, minusválidos, víctimas del terrorismo contra Cuba. Es el país que atacaban sus callerías a lanchas piratas. Es el país que le ponían bombas en los hoteles para que el turismo, que hoy es el primer rincón de la economía cubana, no fructificara. Y lo hacían la mafia de cubanos opuestos a la revolución radicada en Miami, como el auspicio del gobierno de Miami. Porque van a decir que el FBI
con todo el poderío de investigación que tienen, no sabía que esos terroristas operaban desde Miami y que articulaban sus acciones de Miami. Pero preferían mirar a un lado porque era Cuba. Ese país, con 65 años de bloqueo y que se ha reconocido en el último periodo, es un país que va a seguir defendiendo la causa de los pueblos oprimidos del mundo. Eso es una cosa que yo quiero resaltar aquí con ustedes. Y vamos a seguir siendo el ejemplo, vamos a seguir siendo el faro, y vamos a seguir defendiendo la revolución. No es por vanagloriarnos, pero la proeza de Cuba realmente está en la resistencia que ha tenido. Recuerdo una entrevista del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, hace unos años atrás, que hablaba, bueno, ¿qué país del mundo puede resistir? Más o menos algo así. ¿Qué país del mundo puede resistir los impactos del bloqueo que sufre Cuba? Ecuador, él lo reconocía, que Ecuador en 15 días no hubiera aguantado. Cuba lleva 65 años incluso con esas presiones, con esas sanciones, sorteando trillos, sorteando un laberinto interminable, porque cada vez que encontramos una fórmula de buscar una oxigenación económica, aparece una tijera imperialista que la corta. Empezamos a comprar productos en una empresa y viene una empresa creada por el imperialismo y compra esa empresa y se apodera de ella y ya no corta el suministro. Eso es lo que pasa. Entonces los enemigos de la revolución se encargan de decir que en Cuba hay una dictadura. Y yo creo que es verdad, en Cuba hay una dictadura, pero es la dictadura del proletariado, donde el obrero es el dueño de su medio de producción. Eso sucede en un país como Cuba. Esto no hay la expulsión laboral, así como lo decía Safión hace un momento atrás, porque el obrero tiene un sindicato que lo defiende. Un sindicato que este próximo 1 de mayo va a salir a la calle con sus obreros a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, pero a festejarlo, no hacer manifestaciones, no protestar, no pedir que suban el salario, no pedir que haya reformas laborales que los favorezcan, no, lo van a celebrar. Como sucede en Cuba, el año pasado fueron 600.000 cubanos en la Plaza de Revolución de La Habana, de una población de 1.800.000. Es decir, el acto central, porque en los municipios en Cuba también se hacen actos por el 1 de mayo y se desfila. Imagínense ustedes que de una población de 1.800.000 habitantes, aproximadamente, algo así, 600.000 estaban en el acto central, sin contar los que estaban trabajando ese día, las embarazadas, las paridas, los enfermos, los ancianos, los niños, los que no pudieron estar por una causa u otra. Casi la mitad de la población de la capital estaba en la Plaza de Revolución de La Habana, demostrando al mundo que defendía y que estaba con la revolución cubana. Ese país que las campañas mediáticas imperialistas se encargan de decir que es un presidente impuesto, que no tiene respaldo popular. Ese país estaba el 1 de enero del año pasado en la Plaza de Revolución José Martí en La Habana. Es el mismo pueblo que estuvo después de los sucesos del 3 de enero, tras los ataques militares de Estados Unidos a Venezuela y secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, y el asesinato de 32 combatientes cubanos que estaban dignamente en la protección del presidente Nicolás Maduro a solicitud del gobierno de Venezuela, y que heroicamente cayeron en combate y que hicieron una resistencia que ellos mismos tuvieron que reconocer después en las conferencias de prensa que hicieron. Porque 32 hombres se enfrentaron al ejército que se vende como el ejército más poderoso del mundo, con toda la tecnología, con todos los recursos, con equipamiento militar, las fuerzas de operaciones especiales, todas esas cosas fueron a secuestrar a Maduro. Y esos 32 hombres hicieron resistencia de horas. No fueron 5 minutos, eso no duró 5 minutos, eso duró horas. Si vemos las fotos que salieron después en la sala de guerra, donde se ve a Trump, se ve a Marco Rubio y se ve al secretario de Estado, la cara era de preocupación. 32 hombres. Imagínense ustedes que Cuba está multiplicado por millones de veces en esos 32 años. Hay millones de cubanos que están dispuestos a tener esa misma resistencia ante un intento de intervención más en Cuba. Pero no hay solo millones de cubanos que están dispuestos a hacerlo. Hay miles de hermanos solidarios con Cuba que están dispuestos a embarcarse e ir a Cuba a defender la revolución cubana. ¿Me queda claro? No tengo el dato, pero yo sé que hay personas que sienten por Cuba y que están dispuestas a defender a Cuba desde donde le tocan, desde donde están. Cuba estuvo más de 3 meses sin recibir un barco de petróleo.
¿Cómo resiste un país sin combustible? Lo que explicaba Saqueo. No tienes electricidad, apagones de casi 24 horas o de 24 horas, pero en realidad no había petróleo en el país. Pero sin embargo, la resistencia revolucionaria no se detuvo a decir, bueno, no tenemos petróleo, estamos prácticamente en cero, bueno, tenemos que ser. Nosotros vamos a buscar la vía de cómo salir adelante. Vamos a buscar las alternativas. Bueno, recientemente hay una noticia que dice que los científicos cubanos ya han encontrado una fórmula que parece ser que ya encontramos cómo refinar el crudo superpesado que tenemos en Cuba. Porque Cuba es un petróleo que no compite con los principales países productores de petróleo, pero bueno, hay algunos yacimientos de petróleo que tienen un petróleo muy cargado en azufre puro. Entonces es un petróleo muy difícil de refinar y que hasta ahora no se ha podido refinar. Bueno, en esta situación de crisis, en este momento complejo, los científicos cubanos, como hicieron cuando la vacuna del COVID, han buscado una alternativa. Ya han hecho estudios, parece que ya han encontrado una fórmula de cómo comenzar a refinar ese crudo. Pero no lo tuvimos ahí. El sol y el aire nadie no lo puede cortar. Entonces estamos apostando por las energías renovables. Y gracias a los hermanos solidarios como ustedes que se han involucrado en la tarea de que Cuba lleve adelante su campaña de energías renovables. Y han hecho donativos, y han aportado equipamiento, y han aportado donaciones monetarias y metálicos, y se han comprado equipos, paneles fotovoltaicos, que tienen una especificidad. Por eso cuando alguien se motiva por hacer algún tipo de donación, de este tipo de donativos, se le pide que acuda al sitio que está donde se explica, ¿no? Porque tiene que tener unos parámetros ahí de la tecnología para que pueda ser compatible con lo que está en Cuba, los ingenieros lo puedan operar y demás. Pero bueno, gracias a esos equipos, los niños que están en la incubadora tienen corriente, pero que tienen que hacerse hemodiálisis les funciona porque se están instalando en los lugares de prioridad. ¿Cuáles son los lugares de prioridad? Los hospitales, las personas más afectadas, las escuelas. Se está buscando la educación en Cuba no se paraba. Nosotros lo hablábamos, cuando triunfó la revolución, en una población de 6 millones de habitantes había más de 700.000 analfabetos totales. Cuba en un año erradicó el analfabetismo. 700.000 personas alfabetizadas en un año. Eso no era la industria bananera que había en los años 50 apoderándose de los latifundios en América Latina. No era el contingente de los alfabetizadores cubanos llegando a los lugares más recónditos de la isla alfabetizados. Mismos alfabetizadores que después, algunos de ellos fueron asesinados por las bandas patrocinadas por el imperialismo yanqui, que los pagaba, le daba armamento, preparación para alzarse contra la revolución que estaba triunfando, porque era inconcebible para ellos que estuviera surgiendo una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes. Hasta solo 90 millas lo dieron bien. Pero bueno, esa revolución, cumpliendo el programa del autolegato de defensa del comandante en jefe Fidel Castro en el juicio que le hacen después de los hechos del cuartel Moncada, para los que no lo sepan, en el año 56, el comandante en jefe, con un grupo de jóvenes de la generación de centenario de José Martí, que era el apóstol cubano, ataca dos de las fortalezas militares de la dictadura del general Fulgencio Batista. Y posteriormente son capturados, y cuando lo llevan a juicio Fidel, que era graduado de abogado, él mismo se autodefiende. Y en su autodefensa hace lo que se llama la historia Mazorberá, que después se escribe, y es el programa de la revolución. Una de las medidas de la alfabetización. Es radical, no para. Esos cuarteles militares de la dictadura, pues fueron escuelas, lo hablábamos hace unos minutos. Después se metieron en escuela. Los médicos. Cuba ha sido el único país en el mundo, y no tengo otro dato, a lo mejor estoy equivocado, que ha hecho una escuela internacional de medicina. La carrera de medicina es la carrera más cara en Estados Unidos, cuesta más de $100.000. Cuba se ha dedicado a exportar médicos. Por eso es que las brigadas médicas cubanas que cumplen su labor internacionalista después en otros países son aladas. Por eso es una tarea que tiene Marco Rubio, y tocando las puertas de los gobiernos de América Latina que se pliegan a los intereses yanquis
para que suspenda la brigada médica y para hacer toda la campaña que hay contra la brigada médica y para difamar la brigada médica, que es esclavitud laboral, que es demás. No es esclavitud laboral, nada. Los médicos cubanos saben cuando se comprometen a una tarea que tienen que ir a cumplir una misión internacionalista, que tienen que ir a los lugares más recónditos donde se les designe. Al campesino, al pobre, al olvidado. Es a llevarle medicina al olvidado. Eso ellos no lo pueden comprender. Porque un médico en Estados Unidos o en cualquier país capitalista o imperialista, un médico es una personalidad. Pero los médicos cubanos llegan al campesino, a ese pobre, a la favela, al cerro y se involucran a la persona. Pero no solo le da la atención médica, le da cariño, le da el afecto que le inculcó la revolución. Y es verdad, ellos atacan eso, porque ellos saben que eso es una fortaleza de la revolución. ¿Y dónde lo van a atacar? A la fortaleza que tenemos. Por eso es la campaña contra las brigadas médicas, por eso es la campaña contra los principales líderes, por eso es la campaña destinada a la juventud cubana para subvertir a la juventud cubana, porque ellos saben que esa juventud cubana es la que va a llevar la obra de la revolución cubana. El ejemplo, ese faro, es a que le van a atacar y es por eso lo hace. Decía el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en algún momento, no sé las palabras exactas como lo dijo, pero decía algo así. Mientras más te critique el enemigo, mejor lo estás haciendo. Era algo así lo que decía. Por eso es que nos atacan. Entonces, mientras más nos atacan, mejor lo estamos haciendo. Vamos a preocuparnos el día que el enemigo no nos cuestione la labor revolucionaria que hacemos. Y eso es lo que pasa con Cuba. Y este mes, que no ha concluido, ya estamos en sus últimos días, se cumplió el 65 aniversario de la victoria para el Girón. Cuando el imperialismo yanqui reclutó unos mercenarios de esos cubanos que se fueron huyendo de la revolución, los reclutó. Porque no mandó su fuerza, no mandó el soldado norteamericano, no. Mandó a los mismos. Hay un dicho que dice Roma. Roma para los traidores, ¿no? Pero no, sí, exacto. Bueno, mandó a los traidores. ¿A quién puso de punta de lanza? A los traidores. Pero no duraron 72. Como no van a durar en una contienda lo que hoy o mañana se atrevan a aventurarse. Porque hay que tener claridad en algo. Hay una resistencia revolucionaria. El pueblo cubano se va a defender. El pueblo cubano no va a permitir que venga nadie a invadir su territorio. Pueden haber algunas personas que estén más a favor o en contra del proceso revolucionario. Y hay personas que no están a favor del proceso revolucionario. Pero hay muchas de esas personas que incluso no están a favor del proceso revolucionario que no están de acuerdo con que venga tampoco nadie a invadirlo. Pero son mucho más. Son millones los que están. Ahorita le ponía la cifra de los que estuvieron en la Plaza de la Revolución el primero del año pasado. Vamos a sacar las estadísticas. Es elevado. Si sacamos las estadísticas de los que estuvieron en el día 4 de enero en la tribuna antiimperialista, es elevada. Y vamos a ver ahora los que estarán este próximo 1 de mayo frente a la embajada norteamericana expresando la voluntad del pueblo cubano. Esas son las cosas que tratan de ocultar. Y hacen sus campañas comunicacionales tergiversadas y venden la imagen que quieren vender y manipulan y silencian algunas voces y posicionan las que ellos quieren porque son los dueños de los medios de comunicación. Así es como tratan de vender y confunden a algunas personas, no es mentira. Pero esas personas entonces cuando tú le pones realidad o cuando la viven por sí solos se dan cuenta de la falacia que han estado viviendo o de la gran mentira que le han estado vendiendo. Nosotros no tenemos nada por ocultar, nosotros tenemos una realidad que demostrar. Hay personas que me dicen, pero bueno, la situación en Cuba, como está ahora, ¿dura que yo pueda ir ver? ¿Tú no quieres? No, pero bueno, si los apagones, vívalo por usted mismo. Vaya, involúcrese, vea cómo está la situación, vea ahora mismo la situación social y económica que tenemos. Cuando regrese, entonces hablaremos. Vas a ver que es verdad, hay algunas precariedades sociales porque la situación, las presiones y la asfixia económica que nos están imponiendo nos ha llevado a que tengamos algunas situaciones sociales precarias. Pero también te vas a topar con otra cosa, te vas a topar con la realidad del pueblo cubano. Te vas a topar con el cubano reinventándose cada día para salir adelante, para vivir. Te vas a topar con las escuelas y las universidades que aún así no han cerrado sus puertas.
y siguen siendo gratuitas y lo van a seguir siendo. Te vas a topar con el deportista de alto rendimiento. Y hace poco estuvo acá en Madrid, en la Feria del Turismo, Mijail López, que en esas condiciones sigue llevando adelante el deporte revolucionario. Te vas a topar al médico que no tiene, que con las condiciones de asfixia y de persecución energética que hay, que no puede ir al hospital donde trabajaba y está reubicado en el policlínico a unas cuadras de su casa, en atender a los pacientes. Te vas a tomar el cariño de que lleguen donativos como ese que están recogiendo ustedes hoy, de las personas que quieren a Cuba y lo hacen llegar. Y se visualiza y se muestra. Y entonces también atrae a la mano. Que si los donativos que se venden a Cuba se venden, que se no se llama. Porque duele. Cada vez que el imperio saca una fake news de esta es porque duele. Porque quieren silenciar que hay personas en el mundo y que los movimientos de solidaridad con Cuba se movilizan para ayudar a Cuba. Que hay gobiernos en el mundo que se imponen a las presiones norteamericanas de la administración Trump y sí hacen llegar a Cuba donativos. Entonces hay que ridiculizar eso porque eso es lo que ellos hacen. Porque es inconcebible para ellos. No lo entienden, no hay forma de que lo entiendan, no hay forma de que una persona con una mentalidad hegemónica entienda lo que es realmente la solidaridad. Entiende lo que es realmente una convicción sana de ayuda, de internacionalismo, del proletariado. No lo entiende porque priman convicciones económicas, de egoísmos, de ególatras. Eso es lo que prima en esas mentes perversas. Contrario a lo que hacemos nosotros, que nos reunimos aquí sin que medie otra cosa que no sea la pasión y el amor por lo que sentimos dentro y conversamos por un espacio de un tiempo, intercambiamos y nos damos cariño gratuito. ¿Qué es lo que yo siento, lo que está sucediendo aquí ahora? Y por eso desde el primer momento que me acusaron la invitación dije, cuenten conmigo que yo voy a hacer lo posible por esto. Y realmente le agradezco infinitamente que nos hayan acusado la invitación a la embajada para que nosotros estuviéramos aquí. Y por supuesto que íbamos a hacer lo posible y lo imposible por estar. A veces no podemos estar en un evento u otro por las situaciones que tenemos, las complejidades, incluso el impacto económico, porque también nos sentimos el impacto de ese bloqueo económico. Pero cuando se asfixia la economía cubana, no se está asfixiando la economía cubana de un sector de la población, no, se está asfixiando la economía del país. Y todos la vemos reflejada en nosotros. Y los entendemos, los comprendemos y aún así seguimos saliendo adelante. Pero qué bonito es cuando tú llegas a un lugar así y te reciben como ustedes nos han recibido hoy acá. Entonces tú te das cuenta que estás navegando del lado correcto del mundo. Te das cuenta que tu brújula te está llevando en la dirección correcta, que tu norte es el sur. Y te aferras más aún a seguir entonces con ese limbo de esa brújula que te lleva al sur y te aleja cada día más del norte. Y cada día las sanciones y las presiones y todas las medidas desequilibradas que implementa esa administración, cuando tú lees la noticia en la primera hora de la mañana, tú dices, qué bien estoy. Qué bien lo estoy haciendo. Porque ellos mismos se encargan de políticamente distanciarte de ellos. Ellos mismos, con su política, ellos mismos se encargan de distanciarte de ellos, porque una persona, cuando tú lo ves como ser social, te das cuenta. Y te das cuenta como entonces tratan, y el tratamiento que le dan a aquellos que se les pliegan y lo tratan como rey, de desprecio. Me recuerdo después del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el tratamiento que le dieron a la opositora esta venezolana, María Corina. La imagen habla por sí sola, no lleva explicación. Pero las revoluciones socialistas en el mundo, y no solo la cubana, el resto de las revoluciones socialistas en el mundo que han existido, nunca le han dado la espalda a la población
y nunca le han dado la espalda a los que cooperan con ellos. Y es una política que la revolución cubana sigue llevando. Y lo dijo el presidente Miguel Díaz-Canel hace poco. Nunca vamos a olvidar a los que en estos momentos difíciles nos han apoyado. Y yo, desde mi humilde opinión de revolucionario convencido de que conozco la revolución cubana y que me he criado y formado en la revolución cubana, me atrevo a decir que nunca vamos a olvidar a los que en estos momentos difíciles nos están apoyando y lo van a seguir haciendo. Pero no quiere decir que los que no lo han hecho, si mañana tenemos que ayudarlo, no lo vayamos a hacer, también lo vamos a ayudar. Como hicimos cuando entró un huracán en Estados Unidos y se preparó un contingente de médicos para ir a Estados Unidos a darle atención médica a esa población que estaba siendo atendida a punta de cañón de fusil por la Guardia Nacional de Estados Unidos, la población de Nueva Orleans, que desembarcó la Guardia Nacional con las carabinas al hombro. Sin embargo, Cuba estaba dispuesto a mandar un contingente de médicos. El contingente de médicos es Henry Reef, porque Henry Reef era un norteamericano que estuvo en la contienda cubana cuando la batalla contra la colonia. Nosotros lo íbamos a mandar. Por supuesto, yo no podía aceptar eso. Y sí llevábamos un arma, pero era el arma moral. Llevábamos el arma moral, porque Cuba tiene la moral de aún en esas condiciones, con todas las presiones de las oficios, nosotros ser mejor y contribuir con que ellos puedan ser adelante. Tenemos una afectación social si el pueblo sufre, porque el pueblo norteamericano no es el enemigo del Cuba. Y hay muchas personas en el pueblo norteamericano que quieren a Cuba y que son bien recibidas cuando van a Cuba. Entonces hay políticos norteamericanos que quieren a Cuba y recientemente hemos visto ahí, en las noticias han salido las manifestaciones de algunos políticos norteamericanos apoyando a Cuba. El que odia a Cuba es ese establishment que está arriba, que es el que ve a Cuba con una visión como si fuera una moneda en el centro del Caribe. Ese establishment que estoy seguro que hay algunos de los que provienen de Las Vegas, ese paraíso de casinos que se hizo ahí, que salieron de Cuba, como decía Sergio Morita, pero era el mismo que en el año 58 se reunió con la mafia en el Hotel Nacional y en el Hotel Riviera para planear cómo iban a dividir a Cuba y cómo iban a hacer todo un paraíso de casinos desde La Habana hasta Varadero. Por eso que se hace el túnel de La Habana. Luego ellos no hacen el túnel de La Habana porque querían hacer el túnel de La Habana, porque querían hacer la vida más cómoda del cubano. No. Es que por toda la costa entre La Habana y Varadero iba a existir una cadena de hoteles inmensa y todos estaban por la mafia. Pero fueron entonces esa gente, los directivos de esos hoteles que estaban involucrados con la mafia, los que los barbudos, cuando triunfa la revolución en enero, los van a buscar y los sacaron presos y juzgados. Y hacen sus negocios, y el dinero que se robaron, el dinero que se llevaron, se lo llevan para Estados Unidos y fructifican y se hacen millonarios, se hacen más ricos todavía, claro, porque están en un país que les permite la explotación del hombre por el hombre. Que no entiende el precepto marxista de que una dictadura puede ser el obrero dueño de su medio de producción y de su medio de producción. El dueño es el dueño de su fábrica, es el dueño de su industria. ¿Por qué esa fábrica y esa industria responde el pueblo? Porque el director de la industria tiene que darle respuesta al sindicato cuando hay una situación y el sindicato tiene la potestad de sentarse como director de la industria o el dirigente partidista del Partido Comunista Cubano. Tiene la potestad de sentarse como director de la industria y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Porque hay eso no pasa en la revolución. Y la producción de esa fábrica no va para los bolsillos de un dirigente, no va para los bolsillos de un dueño de fábrica, porque en Cuba no hay fábricas de propiedad privada. Y se han aprobado algunos negocios de propiedad privada, está el sector de las MIPYMES ahora, pero las fábricas sigue siendo una revolución y sigue respondiendo el pueblo. Lo que produce esa fábrica va a los ingresos del Estado para el pueblo. Para poder comprar la leche en polvo del barco que tiene que dar miles de vueltas por el mundo y hacer peripecias y travesías para poder llevar leche en polvo a los niños. Para poder buscar el oxígeno. Cuando el COVID, oxígeno
oxígeno, que cuando Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se enteró que íbamos a adquirir un banco de oxígeno en un país determinado, en plena crisis del COVID, que empezó a escasear el oxígeno en el país y que había gente muriendo por el impacto del COVID, que todos sabemos lo que fue el COVID en el mundo, lo imposibilitó. Y eso no es un asesinato. Porque eso es asesinato. Saber que hay una gente en un hospital, en una sala de terapia intensiva, como le dicen acá UCI, con las horas contadas, y tú le estás bloqueando el acceso al balón de oxígeno. Pero nosotros supimos reponer, supimos buscar la vía. Y nuestros ingenieros supieron crear formas para darle con un mismo balón de oxígeno a 3 y 4 personas. Porque el conector entonces se hizo de otra manera y se le hicieron varias salidas, varias boquillas para conectar varias mangueras. Y con un mismo balón de oxígeno se le podía suministrar oxígeno a más de un paciente. Cuando está normalmente un balón de oxígeno por paciente. Porque ellos compraron, ellos intervinieron, buscaron una forma de boicotear eso. Como ahora no tienen cercado y están imposibilitando que llegue petróleo, que llegue crudo a Cuba. Eso lo sufre todo el mundo, lo sufre el niño recién nacido, lo sufre el que está en una sala de terapia intensiva o UCI, como lo queramos llamar, lo sufre el enfermo, que está en una casa. Usted se imagina a un anciano ya de la tercera edad, en una edad avanzada, con sus padecimientos, con enfermedades, postrado, viviendo ese impacto de los apagones. Que el apagón no es solo el apagón. El apagón es todo lo que lleva, porque cuando hay un apagón se paraliza un país, no se puede bombear agua. No hay combustible para el transporte. Las empresas, los centros de trabajo, los bancos, todo se paraliza. El jubilado, que tiene su pensión de jubilado, que trabajó toda su vida y ya necesita descansar, no puede ir a un cajero automático a sacar su pensión por la corriente. Eso es lo que está pasando. No, que la revolución cubana, que el comunismo no funciona. Bueno, quítame el bloqueo. Quítame. Vamos a ver si funciona o no funciona. Si cuando Obama no quitó el bloqueo. Y ojo, porque Obama tampoco quería que la revolución cubana avanzara. Él tenía otra estrategia. Pero bueno, se flexibilizaron algunos asuntos en materia económica. Los cubanos que estaban fuera empezaron a regresar. Prácticamente no había migración. Esta gente le miran de manera ilegal y se aventuran en embarcaciones rudimentarias. Eso casi fue cero. La gente empezaron a virar a su país, a su tierra, a su idiosincrasia. Pero bueno, tenemos unas sanciones económicas realmente fuertes que se sienten. Y el golpe de eso se siente porque es real, no es mentira, existe. Y ellos lo quieren ocultar y le quieren dar otro nombre, que si embargo, bueno, no es embargo, es bloqueo, porque el embargo de las normas internacionales es otra cosa, y esto es bloqueo total, es impedir. ¿Estoy pasado? No. 5 minutos porque nos deben. Bueno, nada, hago una pausa y ya, abierto las preguntas que quieran hacer. Creo que he hablado bastante también. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Yo era por saber un poco exactamente ahora mismo cuál es un poco la relación entre Cuba y otros países como puede ser China y tal a la hora de proveer de placas solares, etcétera y tal para poder, lo que es sortear el bloqueo energético, porque yo creo que desde que salió la noticia de que había entrado un barco y tal no ha vuelto a haber ningún otro barco. Entonces, ¿cómo es la relación entre Cuba y otros países para el tema de bloqueo energético? Si ha habido algún avance, placas solares y tal, con China o otros países. Bueno, no tengo el dato, claro. No tengo el dato preciso de qué convenios puedan existir con China y otros países. También a veces son datos que por las persecuciones del bloqueo son un poco reservados, no son muy públicos. China sí en más de una ocasión ha hecho sus pronunciamientos a favor de la revolución cubana y que está dispuesto a ayudar. De hecho, recientemente donaron 60.000 toneladas de arroz. Cuando llevamos 60.000 toneladas de arroz al cambio del precio del arroz en el mercado internacional a dólares, hay una ayuda
Rusia también ha tenido una postura igual. De hecho, se han enviado ingenieros rusos a Cuba, han salido noticias, para ver el tema del tratamiento del petróleo, del crudo, de la planta. Sobre todo energético, Rusia sí ha dado México, que valientemente ha embargado en más de una ocasión, yo no sé, ya he perdido la cuenta de cuántos días ha dado una embarcación de la flota militar de guerra mexicana con ayuda humanitaria a Cuba. Aún después de lo que pasó y de todo lo que está sucediendo, el gobierno de Venezuela ha seguido afirmando que mantiene una relación de hermandad con el gobierno cubano. Y así, el gobierno de Vietnam también ha profesado, así muchos países recientemente, el Lukashenko ha dado unas declaraciones muy aceptadas con relación a la revolución de Cuba, a la situación de Cuba. El gobierno de España ha tenido también unos pronunciamientos favorables. El canciller Alvar recibió hace unos meses, creo 2 meses, más o menos así, a nuestro canciller. Cuando estuvo recientemente por acá por Europa, el gobierno de España ha sido también uno de los gobiernos que ha tenido una voz a favor de Cuba, cosa que nosotros agradecemos. País con el cual tenemos excelentes relaciones bilaterales históricamente y que ahora se han reafirmado. Entonces sí hay un apoyo internacional. Que eso Lukashenko lo decía, que hay muchos países que de alguna manera sí han apoyado a Cuba y sí que van a seguir apoyando a Cuba. No sé si respondí la pregunta. Sí. ¿Más? Bueno, pues agradeceros a Alejandro Carrión por haber venido para acá y sobre todo agradeceros a todos vosotros por las donaciones que estáis haciendo. Queremos agradeceros del Partido Comunista de España aquí en Segovia todas estas donaciones y Carlos, ¿quieres la palabra un momentito? Y todo lo que tenéis nuestro contacto, toda la ayuda que podamos hacer desde Segovia, cualquier campaña que consideréis que es importante, estamos a la orden. ¿Vale? Lo necesitéis. Pondremos en las redes sociales la cuenta de donativos y cuándo podemos recibir comunicaciones, ¿vale? Y materialmente. Muy bien. Muchas gracias.